Muy buenas tardes. Hoy aquí en el espacio de educación inclusiva, en tu escuela en casa, vamos a hablar y conocer un poco acerca de la terminología correcta que nos habla la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad y también nuestra Ley 5136 de Educación Inclusiva. Quédense con nosotros que vamos a hablar de este tema con la licenciada Rosana Peña. Buenas tardes. En este espacio de educación inclusiva estaremos hablando de las denominaciones de las leyes con respecto a los conceptos que se encuentran referente a qué llamamos ANEAE. Llamamos al alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Pero ¿cuáles son los ANEAES? Son aquellos estudiantes que presentan trastornos específicos del aprendizaje, altas capacidades, historias personales o escolares, incorporación tardía al sistema educativo. Además, también aquellos estudiantes que presentan una situación de discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad psicosocial, discapacidad física o una discapacidad intelectual. Pero todo esto se encuentra dentro de un marco normativo al cual respaldan todos los procesos de aprendizaje y aquellos ajustes que ellos precisan. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo? No hablamos de un estudiante discapacitado, no hablamos de un estudiante o un alumno inclusivo o mi alumno inclusivo. Debemos identificarlos como quién, por sus nombres: Pedro, Juan, Carmen, Lourdes. ¿Para qué? Para poder conocer también cuál es la situación del estudiante, debemos conocer las terminologías correctas. No se dice capacidades diferentes, necesidades especiales o enfermito. Se dice persona con discapacidad. Se dice persona con discapacidad psicosocial. No se dice demente, no se dice anormal. Se dice persona con discapacidad física. No se dice lisiado, minusválido, inválido. Cuando nos referimos a una persona con discapacidad visual o baja visión, es esa la terminología correcta. No es una persona, o no se dice no vidente o invidente. Se dice persona con discapacidad intelectual. No se dice retardado mental o no se dice retraso mental. Decimos persona con discapacidad auditiva. No se dice sordomudo, ¿sí? Cuando tenemos estudiantes con estas condiciones o en situación de discapacidad, debemos recordar estas terminologías y estos conceptos. Discapacidad física, ¿qué es? Es la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas en una parte o en todo el cuerpo. Discapacidad auditiva hace referencia a la pérdida parcial o total de la audición. Discapacidad visual, la pérdida total o parcial de la visión. Cuando hablamos de alumnos con una discapacidad psicosocial, se entiende por esos trastornos que disminuyen la capacidad de afrontar las demandas ordinarias de la vida.
Y cuando hablamos de discapacidad intelectual, estamos hablando de la limitación significativa del funcionamiento intelectual y la capacidad adaptativa. Son también los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo aquellos que presentan un trastorno específico del aprendizaje, que interfiere en el rendimiento escolar y por lo tanto no puede lograr los distintos planes educativos. También son estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo los estudiantes con altas capacidades intelectuales, que son aquellos estudiantes que maneja o relaciona de manera simultánea y eficaz los múltiples recursos cognitivos en diferentes ámbitos escolares. Debemos tener en cuenta también aquellos estudiantes de incorporación tardía al sistema educativo, que son aquellos que se escolarizan de manera tardía y presentan dificultades para poder acceder a los objetivos y competencias básicas con respecto a sus pares coetáneos. Además, aquellos estudiantes con una condición personal o de historia escolar, también debemos ofrecerle los espacios educativos de manera que pueda dar continuidad a estos procesos de escolarización. Estos conceptos encontrarán en la plataforma del Ministerio de Educación y Ciencias para que sean utilizados con las terminologías correctas y puedan ser de apoyo para todos los docentes. Muchas gracias.